Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de escuela dominical de este día. Hermanos, esta mañana vamos a comenzar el estudio del capítulo 6 de Efesios y vamos a ligar con las partes anteriores comentando que ya habíamos visto cómo Pablo enseña acerca de cómo debe de ser el comportamiento en la comunidad como hijos de luz que son, ¿verdad? Y luego cómo también debe de ser dentro de la familia, ¿verdad? Lleva aquello adentro de la familia, después de haber expresado que como hijos de luz, una de las cosas es que deben de ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? No nada más deben de tener santidad, bondad, justicia, amor, sino ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa llenura se expresa no solamente en el gozo de alabar al Señor y de obedecerle, sino en el trato, en la vida común, de cómo ellos viven, sobre todo fuera de su ambiente cristiano, como comunidad de fieles cristianos, y luego va hacia la familia, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que ya portándonos bien afuera y en la comunidad ya estamos bien, pero se nos olvida nuestro círculo íntimo, ahí nadie nos ve, ¿verdad? No, ahí también debe demostrarse esa llenura del Espíritu. Entonces ya habíamos visto el comportamiento como matrimonio, ¿verdad? Cómo debía de ser. Y esa sección empezó con las palabras: someteos unos a otros en el temor del Señor, ¿verdad? Y ya habíamos dicho que si entre todos, el grupo cristiano, hay esa recomendación o esa, podemos decir, no podemos decir orden, porque es una, de alguna manera, es un mandamiento con súplica, ¿verdad? Háganlo, les conviene hacerlo. Entonces, esa misma idea de unos a otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, mujeres con hombres, se aplica también al matrimonio, ¿verdad? De una manera más íntima, porque el matrimonio ya dijimos que es una unión especial, ¿verdad? Especial, que ya de naturaleza es especial, lo es como mandamiento religioso en que aparece en la Biblia, y también como algo que es por obediencia a Dios, ¿verdad? Como un mandamiento de Dios, cuando dice que somos una sola carne y que entonces debemos de vivir uno para el otro, ¿verdad? Dejar la familia de donde procedemos y vivir uno para el otro. No quiere decir olvídate ni abandónalos, quiere decir tu principal interés ahora es esto, ¿verdad? ¿Sí, Nelly? Gracias, hermana. Y podemos ver en la Biblia desde el principio de los tiempos cómo el Señor estuvo y ha estado interesado siempre en la familia. Y estoy segura que la familia es el primer filtro para nosotros, cristianos o no cristianos, de estar y darnos cuenta que estamos capacitados para desarrollar buenas relaciones. Porque, como dice el dicho común, oscuridad en tu casa y claridad en la calle, o palabras más menos. Pero la familia es el primer filtro para habilitarnos y capacitarnos para desarrollar buenas relaciones dentro, fuera de ella y en cualquier sistema, sí, familiar, religioso, laboral, etcétera. Sí. Ahora, hay una cosa que debemos tomar en cuenta. La familia, la relación de familia o el estatuto de la familia no es un asunto eclesiástico. ¿Por qué? Porque existe antes de que existiera la iglesia, ¿verdad? Es mucho más anterior. Es mucho más anterior, por ejemplo, que los 10 mandamientos, que la ley de Moisés. Es mucho más anterior que el Estado, ¿verdad? Entonces, por eso su importancia viene de quién lo formó, de Dios,
que dijo, que los creó y que dijo, uníos, ahora sois una sola carne, los bendijo y les dio la bendición para procrear y llenar la tierra. De ahí viene, por eso es una cuestión religiosa, por su origen. ¿Por qué el Estado tiene especial interés? Porque el matrimonio, la familia, es la base de la sociedad. Entonces es una cuestión de interés social. Y lo que hace el Estado es legalizar esa situación como sociedad, porque el interés del Estado es que la sociedad que va a reglamentar, a organizar y a controlar de alguna manera, de manera legal, tiene su fundación en la familia. Por eso el Estado no le da la categoría, sino simplemente legaliza la unión. Es todo su papel para que no haya problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, dice los eruditos, los matrimonios no deben de ser en secreto, deben ser públicos. ¿Por qué? Porque en el secreto da origen a muchas aberraciones, porque si nadie sabe que eres casado o que eres casada, puedes hacer un compromiso público. Por eso nunca deben de ser secretos. De eso se trata el Estado, de legalizar la unión, de hacerla pública, que todo el mundo se entere de que aquella pareja tiene una relación, un compromiso, un contrato, como dice la ley. Es el contrato matrimonial, ¿verdad? Entonces, ahora también se estableció legalizar el matrimonio y eso no lo entienden muchas mujeres en la actualidad para proteger a la mujer. Muchas veces creen que es una cadena. No, luego el problema para divorciarme, porque desde que entran ya están pensando en la separación. No entran pensando en que va a ser una unión para toda la vida. Entonces lo ven como problema. Pero es para proteger a la mujer, porque sin el compromiso legal, el hombre puede hacer lo que quiera y la mujer queda desprotegida, la familia queda desprotegida. Pero gracias a Dios ahora hay la posibilidad de que la mujer se prepare, que la mujer pueda trabajar, que la mujer pueda hacer con suficiencia el sostén de su familia. Pero piensen antes, y todavía se da, que la mujer no tiene ninguna preparación, o aunque la tenga, el marido se encarga de todo, de comprar, de pagar recibos, de ir al banco, de todo. Y cuando queda viuda, ¿qué pasa? O cuando se va el marido, ¿qué pasa? No sabe resolver ningún problema, ninguno, ¿verdad? Entonces, por eso está la ley, para protegerla, que el hombre se haga responsable de ese compromiso que contrajo, ¿verdad? Entonces es importante, ¿sí? Y hermana, el día de hoy, bueno, al menos en el Seguro Social yo me he dado cuenta que es reconocido el amaciato. Ahora sí. Sí, pero no sé si legalmente hay un documento también que lo legaliza. No. Entonces ahí sí, en ese sentido sigue. No, se reconoce porque sobre todo nuestra gente más humilde tiene la tendencia a vivir como matrimonio y con la responsabilidad de matrimonio, pero sin casarse. Y primero empiezan porque pues, vamos a juntarnos, con la idea de que pues a lo mejor ni nos quedamos, pero con el tiempo se van uniendo tanto que realmente son un grupo familiar fuerte. Y cuando pasan los años, ¿para qué nos casamos ya? Nosotros tenemos ahora hace poco por ahí un grupo que, ¿para qué nos casamos? Ya estamos viejos. Ya estamos viejos, ¿para qué? Y los hijos les dijeron, no, tienen que casarse, ahora es la oportunidad, pero ya no querían porque no querían gastar tampoco, ¿verdad? Entonces los hijos se encargaron de gastar para que los padres se casaran. ¿Y por qué lo reconoce el seguro? Porque una mujer antes que no estaba casada no tenía derecho a ningún servicio, ni sus hijos, aunque fueran una familia dentro del contexto moral
de responsabilidad personal, pero la ley no los protegía, entonces en eso se escudaba para no darle servicio. Pero viendo que eso era una injusticia, cuando sí había el lazo de familia, aunque no fuera legal, por eso decidió, no tiene mucho tiempo eso, tiene poco tiempo, el seguro decidió que cuando había concubinatos, sobre todo que tenían muchos años, se les daba el servicio, ¿verdad? Pero legalmente sigue siendo un concubinato. Ahí vemos la conciencia de los gobernantes, cómo ven a fondo los problemas que tiene la gente que están gobernando. No todos se interesan. Ahí vemos cuándo tenemos un buen gobernante y cuándo no, ¿verdad? Ahora había otra cosa que yo les quería comentar acerca de, aunque ya pasamos este tema, y es que muchas veces se le ha dado un carácter, como lo hace la Iglesia mayoritaria, como una obligación eclesiástica. Y por eso yo hice hincapié al principio que es una obligación religiosa por su origen, pero no eclesiástica. Por eso no es obligación que tengamos, por ejemplo, que todos tengan que casarse, o que todos, ni civilmente ni eclesiásticamente, ¿verdad? ¿Cuál diferencia hay entre lo religioso y lo eclesiástico? Que cuando es eclesiástico es una ordenanza de la iglesia. Tienes que casarte, por ejemplo, eres de esta iglesia, tienes que casarte por la iglesia. Pero el religioso es cuando tú sientes que tienes que dar cuenta a Dios. Eso es religioso. No porque la iglesia te ordena, sino por la relación con Dios. Es diferente, ¿verdad? Igual la iglesia no te puede obligar a casarte, ni el Estado. No te puede obligar, pero sí te invita a que como miembro tengas una relación como matrimonio con la iglesia, a recibir esa bendición de Dios, ¿verdad? Por parte de la iglesia. Igual el Estado te invita a legalizar tu situación. Si no la haces, no te obliga. Esa es la diferencia, ¿eh? Y cuando es, por ejemplo, una ordenanza eclesiástica, tienes que casarte por la iglesia, como lo hace la iglesia mayoritaria, ¿verdad? Si no cumples con ese requisito, te niega muchas cosas en cuanto a lo que te ofrece. Por ejemplo, no te da la comunión, porque no estás casado, ¿verdad? O sea, ahí vemos cómo lo consideran una ordenanza. Y por ejemplo los estados también en esa buena intención de que la gente se case, hacen campañas de matrimonio. Sí, porque para la sociedad es importante que todos, por ejemplo, que todos los hijos tengan sus papeles como debe de ser, ¿verdad? Ahora hay sí. Por ejemplo, aquí también tienes que casarte forzosamente por el civil para poder casarte. Sí, si no cumpliste con ese requisito legal, no te aceptan aquí porque no estás casado. Se reconoce la legalidad que tiene el Estado al unirte en matrimonio, ¿verdad? Es que la iglesia no casa. No, Aquí en México por lo bendice. menos, ¿verdad? La iglesia nada más bendice el matrimonio, ¿verdad? O Dios por medio de la iglesia. Pero la iglesia mayoritaria no lo comprende, no lo reconoce así. ¿Por qué? Porque la iglesia vamos a decir, desde la época medieval y un poco antes, se considera la autorizada para regular toda la vida de la persona, desde que nace hasta que se muere. ¿Desde cuándo dijo? Desde antes, mira, no puedo hablar de la época patrística porque no era así, ni de los primeros 4 siglos. Por eso hablo de después, a un poco antes de la Edad Media, ¿verdad? Un poco antes de la Edad Media empezó con esa cuestión de que la iglesia era la controladora de toda la vida de las personas. Y nosotros aquí, cuando en la época de la colonia, que llega el español a ser la autoridad, entonces desde que nacías, te controlaba, registrándote en la iglesia, con el bautizo.
Y luego con todos los series de sacramentos que controlaba toda tu vida. Si no cumplías con alguno, por ejemplo, que no te casaras por la iglesia o que no te hubieras bautizado o que X, para llegar a uno superior tenías que haber cumplido con los anteriores. Si no, si te morías, te negaba el derecho, si no habías cumplido, de ser enterrado en el Camposanto, como le llamaban al cementerio, porque era también propiedad de la iglesia. O sea, desde que nacías hasta que te morías, controlaba tu vida. Entonces, por eso muchos, sobre todo naturales, que no querían tener nada que ver con la iglesia y que se remontaban a los montes para no vivir amarrados por la cultura española, no, la iglesia no los tomaba en cuenta. Incluso, hermana, por ejemplo, en el caso de uno de mis hijos que se casó con una muchacha por la romana, por la católica romana, como ellos fueron bautizados, ¿verdad? Pero aquí, y que no habían hecho la comunión, la tuvo que hacer, todos los pasos sí, tienen que para cumplir. Poderse casar, dizque casar, porque la iglesia no casa, pero esa creencia la tiene ese tipo de población de la iglesia romana como una fortaleza, esa creencia. Ellos consideran que casan. El que no está casado por la iglesia romana no está casado, según ellos. El Estado tuvo que arrebatarle ese derecho que ella se tomaba para poder establecer el registro civil. El registro civil tampoco tiene mucho tiempo. No tiene mucho tiempo, es de fines de 1800, el registro civil. Entonces, pero se lo tuvo que arrebatar a la iglesia, porque la iglesia era la que tenía el control de la población, ¿verdad? Entonces, que todo eso es importante, que lo sepamos, ¿verdad? Para establecer las diferencias. Es bueno recibir la bendición eclesiástica, es bueno, pero no es una obligación, ¿verdad? Lo hacemos porque amamos a Dios y deseamos aquello, ¿verdad? Pero no es una obligación, ¿verdad? Muy bien, entonces todo eso vimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver lo que es la relación, ya vimos la relación de matrimonio, ahora vamos a empezar a ver la que es dentro también de la familia, la de padres e hijos. Así que vamos a empezar la lectura de capítulo 6, versículo 1. Entonces empieza diciendo el versículo 1 del capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y aquí vemos otra vez la misma recomendación, el límite de la obediencia, y son las reglas que el Señor nos da de convivencia. Lo que se sale de las reglas del Señor no está permitido como obediencia. Porque la obediencia quiere decir, no puedes decir no a algo que tus padres te manden. Pero el límite de lo que tus padres te manden está en lo que dicta el Señor, ¿verdad? Ese es el límite de la obediencia. Y el niño, de alguna manera, pensando de la mejor manera posible, los padres tienen siempre la voluntad de hacer lo mejor por sus hijos y buscan el bien de sus hijos. Entonces todo lo que les mandan a sus hijos es para su bien. Pero eso es, les digo, en el caso óptimo. Pero tenemos padres que no son, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pues mientras el niño está chiquito no tiene más remedio que obedecer a sus padres. Den buenas órdenes o den malas órdenes. ¿Por qué? Porque dependen de ellos, ¿verdad? Y es una tristeza ver a niños chiquititos obligados a hacer actos que no son correctos, que no son morales, porque los padres no tienen ni la conciencia, ni el conocimiento, ni la moralidad necesarios,
¿verdad? Pero cuando llegan a la edad del discernimiento, entonces, y que pueden independizarse de sus padres, no tienen ninguna obligación de obedecer en lo malo a sus padres, no tienen ninguna obligación, porque la obligación de obedecer está en el Señor, ¿verdad? ¿Y qué quiere el Señor para nosotros? Todo lo bueno. No quiere nada malo, quiere todo lo bueno. Entonces eso es algo que tenemos que ver aquí, ¿verdad? Que dice que la obediencia en el Señor es en el Señor, ¿verdad? Para nuestros padres. Y dice, porque esto es justo. O sea, esto es lo recto, ¿verdad? Aquí la palabra justicia significa rectitud. Lo recto es que los niños obedezcan a sus padres. Y dice, es de naturaleza obedecerlos, puesto que los cuidan desde que nacieron. Entonces, la responsabilidad del hijo es obedecer a ese cuidado, ¿verdad? Porque ese cuidado es lo que está hablando del bien que buscan los padres para los niños. Ahora, también es obediencia por amor, porque es un lazo especial que se forma entre los niños desde chiquitos con sus padres, con su padre y con su madre, por el cuidado que les dan. El niño se siente seguro cuando está cerca de su padre o de su madre, porque sabe que son los que los protegen. Y también es porque, como decía yo ahorita, porque el Señor lo manda, obedecerás a tu padre y a tu madre. O sea, porque es un mandamiento de Dios. Y fíjense que digo de Dios, por eso está en su palabra, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que el hecho de obedecer en el Señor sea justo, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Porque esto es justo. Hermana, sí, pastor. Una vez leí de no sé si un experimento o algo que hicieron, de que al mismo tiempo que como seres humanos nos rebelamos ante los límites, ¿verdad? Al mismo tiempo los límites nos dan seguridad, ¿verdad? Y lo demostraron en una pecera. Por eso las peceras no están solamente los peces, sino que ponen siempre piedras, plantitas, cosas así sí. Porque eso a los peces les da la seguridad de que hay un límite, ¿verdad? Sí. Cuando no hay eso, los peces se estresan. Y que lo mismo sucede con el ser humano, cuando no tiene límites, aunque por naturaleza nos rebelamos, al mismo tiempo los necesitamos, ¿verdad? Miren, en los niños, cuando el niño se atreve a desafiar a los padres muy seguido. Es parte de probar y de aprender, pero él sabe que los padres le van a poner ese límite. No, pero trata de pasar el límite. Pero sí ha visto que cuando los padres no les ponen límites a los niños crecen inseguros. Porque la seguridad se les da precisamente esa disciplina de los límites. No, hasta ahí no, eso no lo vas a hacer. Miren, el niño cuando nosotros como cultura tenemos mucha deficiencia en eso. Al niño lo tenemos que llevar de la mano en la calle cuando tiene hasta cierta edad, porque si no corre y se atraviesa la calle. Entonces lo tenemos que llevar de la mano. Pero en otras culturas no. El niño sabe que debe de ir junto con sus padres y no da ni un paso adelante sin sus padres. No lo tienen que tomar de la mano, ¿eh? Y eso habla de que hasta qué grado nosotros tenemos la autoridad para enseñar a los hijos, ¿verdad? Yo con mis nietas siempre, no sales, porque hay niños que no quieren que los lleven de la mano. Mi nieta mayor, la hija de Brenda, la mayor de Brenda, cuando estaba chiquita, como yo era la abuela que nomás estaba de visita, no me quería obedecer igual que a la mamá. Entonces no me quería dar la mano cuando la llevaba o la traía del jardín. Bueno, pues si no me das la mano no te llevo. Pues de mala gana me daba la mano, porque no era la autoridad en su casa, ¿eh? Pero aquí, por ejemplo, yo con mis nietas chiquitas, deme la mano, mijita, sí. Y no salían a la calle sin darme la mano. Todavía está grande, la más chiquita que tengo aquí ya tiene 9 años. Todavía me da la mano para salir a la calle, ¿eh? Entonces, ahí vemos
hay una educación, y esa educación que ellos recibieron la van a pasar cuando sean mayores a los chiquitos que tengan, ¿verdad? Entonces, qué importante es los límites. Y dicen los psicólogos y los eruditos y los que se especializan en comportamiento humano, que los límites les dan seguridad a los niños, porque saben que el riesgo que ellos quieren tomar, los papás se los van a evitar, y eso les da seguridad. Es el origen de la seguridad. Pero cuando los padres no les ponen límites y se avientan y les pasan cosas, crecen inseguros. Entonces es muy importante los límites. Gracias, pastor, por tocarnos el tema. Hay que, gracias, también reconocer los principios de autoridad, que no solamente es prohibir cosas o permitir cosas, sino que comienza desde que le ponemos el nombre al niño. Por eso es importantísimo que el nombre se lo pongan los padres, no que los tíos o los abuelitos, ¿verdad?, sino los papás, porque ese es un concepto de autoridad. Por eso cuando Dios le dice a Adán, ¿verdad?, que le ponga nombre a los animales, él estaba delegándole a Adán la autoridad, ¿verdad?, de sojuzgar sobre la creación, ¿verdad? Entonces es importante eso también, el que nosotros pongamos el nombre a nuestros hijos. Sí, el pastor toca un tema importante, ¿verdad? Porque la educación del niño, a veces pensamos que cuando ya empieza a ir al jardín, y antes lo dejamos hacer y deshacer, y todo lo que hace mal nos parece gracia. Pero la disciplina del niño, la formación empieza desde que nace. Desde que nace empieza. Si el niño en la cuna ya domina a la mamá, pobre mamá. Pobre mamá. Si cuando llora el niño, que la mamá corre desesperada a cargarlo, malo, ya le ganó el niño a la mamá. ¿Sí? Ya le ganó, ¿verdad? Entonces desde que nace se disciplina el niño. Ahí por ahí en los comentarios de las personas, de los educadores de conducta, que llegó una mamá con un niño de 4 años y le dice, o de 5, y le dice al doctor, o a la persona que la estaba pues enseñando de alguna manera, y dice, ¿cuándo empiezo con la disciplina del niño? ¿Qué edad tiene su niño? 5 años. Está muy tarde, señora. Está muy tarde. Dicen los que educan que la edad para formar principios es desde que nacen hasta los 4 años. Es la edad en que se fijan los conceptos para toda la vida. De ahí en adelante nada más es ampliar el aprendizaje. Pero si para los 4 años no lograste controlar a una criatura y que se porte como debe de ser, va a ser muy difícil después. Sí, hermano. Esos dos temas de los límites y la autoridad se ven muchísimo en terapia. Porque, por ejemplo, vemos personas que tienen dificultad en sus trabajos con sus jefes y no saben de dónde viene esa dificultad para obedecer al jefe. Viene desde la infancia. Y los límites que los niños hacen lo que les da la gana, porque los padres en la actualidad, ¿verdad? Estoy hablando, están con el celular, con el Facebook, y ni le habla que obedezca tal cosa, que tenga esos límites tan necesarios para la seguridad del ser humano. Por eso los niños están desaforados en los tiempos actuales. No hay respeto ni autoridad con los maestros, cuando antes a nosotros nos enseñaban que era tu segunda madre la maestra, y la obedecías como si obedecieras a tus padres. No hay respeto ahorita, por esa falta de autoridad, por esas enseñanzas y disciplina y los límites necesarios. Se ven mucho esas dificultades. Sí, los que tienen contacto con las escuelas se dan cuenta qué difícil es a veces en algunos ambientes los muchachitos, ¿verdad? Porque precisamente no han tenido esa dirección, esa formación. Y desgraciadamente cuando la aprenden tarde es a base de golpes de la vida, ¿verdad? No hay otra manera. Y mira, hermana, dice la gente, los valores han cambiado. Es falso. Los valores son universales y perennes, permanentes. Lo que cambian son las gentes. Ajá, la forma de ver la vida, la forma de actuar y todo eso es ahí cuando se pierde.
pero los valores no cambian. No cambian, sí, es algo que debemos de recordar siempre. Vamos a seguir con la lectura, por favor. Vamos con el versículo 4. Dice, y ahora ya no viene la ordenanza o la línea de acción para los hijos, sigue con los padres. Y dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Por qué dice no provoquéis a ira? Porque muchas veces no vemos al niño con respeto. El niño es una persona y aunque es pequeñito, le debemos respeto. Le debemos hablar con respeto, lo debemos tratar con respeto, debemos respetar sus inquietudes, sus maneras de expresarse, ¿verdad? No le vamos a conceder todo, pero le tenemos que tener respeto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir respeto? ¿Cómo le hablas? A veces a los niños, caramba, dicen algunos como si fueran animalitos. Oye, ven, álale, apúrate, como le hablan al perro, ¿verdad? Y, o con las palabras que usan. A mí cuando me casé con Ramiro, me estresaba oír a la vecina, una mujer ya mayor de edad, pero que le dejaban a las criaturas, ella no con muy buena salud, pero desde chiquititos se los dejaban porque los hijos trabajaban. Entonces la niña más grandecita, que en ese tiempo estaba de jardín, molestaba mucho al otro nietecito que estaba más chiquito. Entonces a puras malas palabras, le decía yo, pobres criaturas, apenas están aprendiendo, todavía ni hablan y ya están aprendiendo puras malas palabras, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora me da cosa, se ha compuesto la señora, ya no se oye que diga tantas malas palabras, pero a mí me da cosa porque es una persona que no está bien de salud y le dejan a las dos criaturas, ya la niña grande ya está en primaria, el otro ya está grandecito en jardín, pero es mucha carga para la pobre mujer porque tuvo un problema de eso que van encorvándose y que no pueden enderezarse. Oiga, batallar con criaturas desde recién nacidas así, y luego le dio una embolia. Gracias a Dios salió más o menos, no del todo bien, pero ¿se imaginan batallar con criaturas? Si por algo Dios nos da los hijos cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Es una regla. Ya llegamos a cierta edad y ya no nos dan hijos, ¿sí, pastor? Incluso a veces los padres somos los primeros en ponerles apodos a nuestros hijos, que también es un error. Y una de las palabras que usamos mucho, sobre todo, pues yo conozco aquí la cultura mexicana nada más, que les decimos que son unos pingos, ¿verdad? Como una pues forma graciosa de referirnos a ellos, ¿verdad? Sí, decir que son es unos travieso. pingos, son unos diablillos, ¿verdad? Sin pensar en lo que estamos diciendo. Y hay una palabra muy común aquí en el norte que es huerco, ¿verdad? La palabra huerco, yo me acabo de enterar hace poco que viene de la palabra orco, que su significado es demonio, ¿verdad? Y es muy común que lo digamos aquí en el norte. Es el equivalente a niño o a muchacho, aquí en el norte, ¿verdad? O como dicen en el centro, escuincle también, no, en el norte también se usa escuincle. Y en el centro es chamaco, sí. O sea, hay distintas formas de llamar, en lugar de decir niño, ¿verdad? Oye, niño, ven para acá. Y hay personas que aplican la palabra directa, eres un demonio. Sí. No la carga que le mandan a la criatura. Sí. Entonces es muy importante cómo les hablamos a los niños. Hay personas que no les dicen esas palabras, pero los insultan. Sí. Eres un tonto, eres un necio, eres un atrasado, eres ¿cómo les dicen? Es tarado. Es muy común, tarado, ¿verdad? Y ese es otro principio de autoridad. Sí. De que cuando es diferente cuando se le dice un vecino a cuando se le dice un padre, ¿verdad? Porque su padre es autoridad o una madre sobre el niño, y la forma como el niño recibe esas palabras es diferente.
Y hay insultos peores que esos. Ahí así tratan al niño como si, hablándoles de esas palabras, el niño fuera a reaccionar siendo un superhéroe. Pues no, al contrario, lo apocan. Es como una maldición. Sí, lo apocan, ¿verdad? No sirves para nada, eres un inútil, ¿verdad? No son malas palabras, pero son ofensas. Y no piensan en la sensibilidad del niño, ¿verdad? Están traspasando el respeto al niño y están ofendiendo al niño, ¿verdad? Porque una falta de respeto es, por ejemplo, cállese, no tiene derecho a hablar. Es una falta de respeto. Lo correcto es, cuando los adultos hablan, usted se mantiene callado. Eso es con respeto, ¿verdad? Pero cállese, no tiene derecho a hablar, es falta de respeto, ¿verdad? No le están hablando con respeto. Porque claro, los niños tienden a meterse en todo y deben de saber cuándo meterse y cuándo no meterse. Eso también es una enseñanza, pero debe hacerse con respeto, ¿verdad? Igual que no tienen derecho a expresarse. Su opinión puede no ser válida, pero tienen derecho a expresarse. ¿Qué quieren? ¿Cómo lo quieren? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son personas. Y uno tiene que oírlos. Y igual que oímos a las personas grandes en la iglesia. Yo, por ejemplo, cuando tengo un grupo de estudio, todo el mundo, como aquí, tiene derecho a hablar y a opinar. Pero cuando la opinión no va encarrilada correctamente, yo tomo la opinión de la persona tal cual la dio y entonces, como quien dice, la voy deshojando y viendo los peros que tiene. De esa manera la persona va entendiendo que tiene cosas negativas, sin decirle estás mal. Así no es la cosa, porque eso es ser impositivo. No, tienes derecho a pensar como piensas, pero eso que piensas, mira, tiene esto, tiene esto, tiene esto, y entonces la misma persona va cayendo en que aquello no es correcto, que no conviene o que no debe de pensar así, ¿verdad? Pero si lo hace uno con las personas mayores, también debe hacerlo con los niños, por respeto, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, en una reunión familiar o en la mesa, el niño tiene derecho a expresarse y debemos de oírlo, ¿verdad? Pero si tiene una opinión incorrecta, entonces llevarlo a que de por sí reconozca que aquello que expresó está mal y cuál es lo correcto. Ese método que muchas veces es preguntas, ¿acaso tú esto? ¿O acaso a ti te gusta esto? No. Ay, entonces ¿por qué crees que le va a gustar a tu amiguito? ¿Verdad? Ese método es muy antiguo y tiene un nombre. Se llama mayéutica. ¿Y saben quién lo usaba? Sócrates. Era el método que usaba Sócrates para enseñar a sus alumnos. Y es muy efectivo. Entonces es un método que podemos usar los padres para educar a nuestros hijos, darles la oportunidad de expresarse, de decir su opinión sin llevárnoslos de encuentro. Entonces, qué importante es esto que dice la Escritura. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Por qué la ira? Vamos a llegar ahí. Pues porque el niño se siente ofendido y se enoja por la ofensa. Entonces va acumulando sentimientos negativos y llega un momento en que está lleno de rencor con sus padres porque lo tratan mal. ¿Por qué? Porque el niño hace comparación. ¿Cómo lo tratan en su casa? ¿Cómo lo tratan en la escuela? ¿Cómo lo tratan los amiguitos? ¿Cómo lo tratan los papás de los amiguitos? Entonces va haciendo comparaciones y va viendo que a él no lo tratan como tratan al vecinito o al amiguito o a la maestra trata a los niños en la escuela, ¿verdad? Entonces va sintiendo ira y enojo por el trato que recibe. Sí, lo que pasa es que es el reto que envía, aunque ya no estamos la mayoría aquí en edad de educar, o sea, a hijos, ¿no? Porque más bien, en casos son nietos, pero ya es diferente la no es nuestra responsabilidad, sí. ¿No? La responsabilidad de los padres, la educación. Sí. Pero sí es una línea, es un reto muy grande el que envía y una línea muy delgada, porque creo que también, o sea, muy difícil de cumplir, creo que también el niño debe de entender
que hay momentos en que tiene el derecho de hablar y momentos en que no tiene el derecho de opinar, como sucede en la vida real, o sea, en el mundo cuando nosotros crecemos. Debemos distinguir momentos cuando nosotros como adultos podemos hablar y cuando no podemos dar nuestra opinión. Porque también a veces, sí entiendo el mensaje que da, hermana, pero es un reto, es muy difícil, porque el niño también se puede confundir y entonces empieza a argumentar todo. Y en la vida, cuando estés en una empresa, te va a decir el jefe, y no es falta de respeto, te va a dar una instrucción de lo que tienes que hacer. Y lo vas a hacer. Y no pidas explicaciones. O sea, si el director general de una empresa te dice, vamos a cambiar el horario de entrada, ya no vamos a entrar a las 8, vamos a entrar a las 7:30 de la mañana. Pues yo puedo opinar, ¿verdad? O sea, bueno, puedo porque tengo lengua para hacerlo, pero pues, o sea, no me puede decir, ¿y por qué a las 7:30? ¿Usted ha pensado de la repercusión que tiene eso en las familias? ¿Usted ha pensado en el tráfico para llegar aquí? ¿Usted ha pensado en poner sobre la mesa todos los argumentos, en las implicaciones biológicas de desayunar más temprano? ¿Usted sabe que en el cambio de horario... O sea, la entrada es a las 7:30. Es decir, y no es una falta de respeto, es que no es que yo soy persona y no me están dejando opinar. No, es que hay momento para opinar y hay círculos donde se acata y punto. Y a veces por ese respeto a la otra persona, que es una argumentación mucho de la Comisión de Derechos Humanos también actualmente, por ese respeto al niño, el niño no tiene claro, que a veces le dice, a ver, tienes que comer arroz o verduras o frijoles, porque te hace bien. ¿Pero por qué? Pero ya es una, o sea, ya no es un deseo a veces del niño intelectual honesto por saber cuál es la razón. Es una protesta. Es una protesta, es un reto, como usted mencionaba hace un momento, a la autoridad. Te está retando. Y todo se vuelve, entonces el niño también opina, pues que yo pienso que... No, pues si vamos a opinar todo, no vamos a avanzar mucho en la sociedad. Entonces, los círculos sociales. Entonces, hay momentos, aquí en la iglesia lo sabemos. Nosotros tenemos un órgano que se llama, que luego siempre se me confunde el nombre. La disciplina. Bueno, pero aquí dentro de la iglesia local, la Junta de Administradores. La Junta de Administradores, tenemos nuestra organización. Y podemos preguntar y por qué y muchas cosas, pero hay sus espacios para hacerlo y su explicación. Pero tampoco puede ser nuestra vida todo, que nosotros tenemos el derecho siempre a estar preguntando todo. O sea, no sé cuál sea la línea, porque es muy fina, y yo no sé si un niño de 2 años, porque eso se le debe enseñar al niño, como usted bien dijo, de los 0 años a los 4. Un niño de 3 años, a ver, mijito, ¿me vas a dar la mano? O sea, si vas a salir conmigo de la mano, y tienes que hablar eso con autoridad. El niño pues, no va a entender no está preparado a los 3, 4 años para explicarle que hay un secuestro y que si no me das la mano te pueden secuestrar. No entiende la palabra secuestro, no entiende qué implicaciones tiene un secuestro. Nada más, ¿me vas a dar la mano? ¿Sí? No, es que no, me vas a dar la mano. O sea, y así es la vida. O sea, entonces, porque a veces por ese respeto al niño, creo que lo podemos poner en riesgo. Pero es una línea muy fina, digo, es un comentario. Quiero puntualizar que las cosas, lo que aprendemos, debemos de combinarlo. Porque, por ejemplo, como dice Aarón, el respeto al niño, pero hay que combinarlo con lo que ya hablamos, con los límites. Y esa combinación que hacemos es lo que nos da el buen comportamiento como padres. Cuando somos adultos, ese buen comportamiento, por ejemplo, como dice Aarón, de que no todo lo podemos objetar, se llama prudencia al hablar. Debemos saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Y eso se llama prudencia, ¿verdad? Hay gente que no es prudente nunca, que habla cuando no debe hablar y en el momento más inoportuno.
Me acuerdo mucho del pastor Vaqueiro, con una hermana a la que quería muchísimo. La quería muchísimo, para él era especial. Pero decía, ay, esta hermanita, habla cuando no debe y lo que no debe. Entonces, pero ella era así, ¿verdad? Era así, no era mala persona, simplemente no tenía conciencia de lo que era ser prudente. La prudencia fue algo que el Señor le negó por completo. Por completo, no lo tuvo nunca, ¿verdad? Pero qué importante es que lo aprendamos, porque nos evita muchos problemas. O sea, que como ustedes ven es diferente el nombre que le damos cuando estamos educando y cuando ya estamos educados o medio educados, ¿verdad? Porque en un niño no podemos esperar prudencia. No tiene las bases, la madurez, la formación para ser prudente. Nomás tiene formación para ser obediente. Es todo. No puede ser prudente, pero un adulto sí, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias. Y cómo debemos de tener el concepto de ligar una cosa con otra para hacer lo que es correcto, ¿verdad? Y seguir la palabra así como el Señor nos los manda. Porque miren, sí, nomás déjame terminar la idea. Porque si ustedes ven bien, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y luego sigue diciendo, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. No de lo que ustedes crean que es correcto. Porque ¿se acuerdan de que hubo tiempo en que para que un niño no dijera alguna cosa o que se callara la boca, la mamá o la abuelita agarraba un tizón de la chimenea y le quemaba la boca? De eso hubo muchos casos. Era un castigo bastante común. Le quemaba la boca, que no volviera a hablar cuando no le daban permiso. Entonces, ahí es donde dice que hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, como les dije al principio, los límites de hasta dónde llegamos como padres está en lo que el Señor desea, en lo que el Señor busca de bueno para nosotros. Sí, Nelly. Gracias, hermana. Nada más me gustaría aclarar esta parte de que el Señor no le dio prudencia a la hermana. Yo creo que sí se la dio. El detalle es que aquí la hermana tenía que ser consciente de cuándo callar. Es decir, lo que le tocaba a la hermana era tener conciencia de hablar y callar prudentemente, pero el Señor sí nos da las virtudes. Nosotros sabemos qué hacemos con ellas. ¿Las utilizamos o las dejamos de ladito? Miren, vamos a decir, el carácter se forma. Ya traemos lo que es el instinto, y el instinto ya es heredado. Y muchas veces tenemos que educar nuestro instinto, porque heredamos cosas buenas y cosas malas. Entonces tenemos que desarrollar lo bueno y limitar lo malo. Y eso, cuando logramos hacer eso es formar carácter. Pero el carácter se forma. Y hay muchas veces que pues no se forma de la medida que todos quisiéramos que fueran los demás, ¿verdad? Por circunstancias, ¿verdad? Que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Por ejemplo, un padre que nunca deja expresarse a sus hijos o decidir, ¿qué está haciendo? Está siendo una persona que nunca va a saber decir si quiero o no quiero, si hago o no hago, siempre va a estar en duda, ¿haré o no haré? Porque también decidir se aprende, y se aprende precisamente en la edad en que vamos tomando nuestra responsabilidad. ¿Qué edad es esa? El adolescente. El adolescente a ratos quiere ser mayor y a ratos quiere seguir siendo niño. ¿Por qué? Porque necesita la protección todavía, pero ya quiere él mandar y que no lo mande nadie a ratos. Pero en esa edad en que empieza a tomar decisiones, es en el momento en que se le enseña a decidir correctamente. Cuando no tenemos la oportunidad, por ejemplo, los padres que siempre callan y que no dejan que el niño experimente ni haga
cosas, o sea, que aprenda a manejarse a sí mismo, entonces el niño nunca aprende. Y puede ser o un desastre que hace todas las cosas mal, o como le viene en gana, o como se le ocurre en el momento, o puede ser una persona tan tímida que no se atreve a hacer nada. Esos son las posibilidades a que puede llegar un niño al que no le dimos oportunidad de saber tomar decisiones, ¿verdad? Pero mucho depende de eso, las circunstancias en que vivimos, cómo nos criamos, ¿verdad? Y a veces los padres sobreprotectores hacen inútiles a sus hijos como adultos, ¿verdad? Miren, un ejemplo de la naturaleza y de la vida. Un niño criado en algodones, que ni una bacteria le llegue, ¿qué va a pasar con él cuando crezca? Todas las enfermedades le van a llegar porque no crió defensas. Lo criaron tan protegido, tan pulcro, que no cría defensas. Las defensas se forman en contacto con los gérmenes. Poquito llega, ya tiene defensas para aquello. Por eso cuando llegan los españoles aquí a América, pues todas las enfermedades que tenían los indios con ganas les pegaron porque no tenían defensas. Y a los indios también, las que trajeron los españoles, como la viruela, con ganas porque no tenían defensas, ¿verdad? Y así pasa. ¿Por qué nos vacunan? La vacuna es contacto con el germen, pero de tal manera que no esté vivo y no nos produzca enfermedad, sino que esté muerto y nos produzca anticuerpos, defensas. Es una manera de que nos enfermemos menos. Entonces eso mismo se aplica a la vida, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Dice que hay que criar a los hijos no provocándolos a ira, sino con la disciplina y amonestación del Señor. Sí, ya es la hora tan pronto. Válgame Dios, bueno. Bien, entonces, ¿hay algún comentario? Muchas veces se quedan con las cosas en la mente y quieren comentar y no lo comentan. ¿No? ¿No hay nada que comentar? Porque sí. Sí, Pati, por favor. Nada más quería comentar que a veces, por ejemplo, volviendo a lo que decía el hermano y lo que se dijo aquí, a veces en el caso del trabajo o así, si no te piden tu opinión, por ejemplo, los jefes, o sea, en una situación, no están pidiendo la opinión, pero comúnmente hacen los jefes, no te están pidiendo opinión porque no le importa tu opinión, pues uno no va a opinar nada. O sea, el hecho de que den la instrucción está en ti de tomarla, o dices, pues no, yo no la tomo y yo estoy fuera de ese y pues estás fuera. Pero ahí es donde te toman en cuenta como donde hay un equipo donde te están tomando en cuenta para ese trabajo. Pero si no hay eso, uno tiene que acatar la orden. Y si no estás de acuerdo, pues entonces tú no estás de acuerdo en hacer eso y ya. Pero en realidad son muy pocas situaciones donde toman en cuenta lo que piensa el empleado, o lo mejor para el empleado, o lo mejor para la empresa. Si no se va a tomar en cuenta eso, pues lo que uno opine, como dijo el hermano, pues sobra, o sea, está sobrando. Sí, la cuestión en el adulto de que tenga problema de autoridad es precisamente eso, que no sepa reconocer las situaciones en las que su opinión no tiene razón de ser, ¿verdad? Y simplemente tienes una autoridad y la obedeces, ¿verdad? Eso es saber reconocer la autoridad, pero hay personas que tienen problema de autoridad y eso, claro, como vimos, viene desde la infancia, que no tuvieron autoridad en la casa, entonces tuvieron problemas en la escuela, tienen problemas en los trabajos, tienen problemas en la sociedad, porque son gente que no respeta nada, no respeta las leyes. ¿Por qué? Su problema es que no reconocen la autoridad, ¿verdad? Bien, creo que estamos entonces sobre el tiempo y vamos a quedarnos para la próxima clase a partir del versículo 5 de este capítulo de Efesios. Creí que íbamos a llegar hasta el 9, pero no. No se pudo. Son cosas que nos sirve recapacitar. Hay muchas cosas que ya sabemos, pero como que a veces no las recapacitamos. Entonces debemos,
porque miren, vienen de la palabra, nada más que no las desmenuzamos, entonces no las vemos como de la palabra, ¿verdad? La vemos como de la vida común, pero vienen es algo que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? A hacer. Entonces es bueno tener esas reflexiones, porque no solo como dijo Aarón, ya no estamos en la edad casi todos aquí, excepto algunas parejas jóvenes, de formar o de criar hijos, pero tenemos nietos y tenemos hijos a los cuales recomendarles. Yo recuerdo de Ramiro que en una ocasión, cuando él era joven y tenía a sus sobrinos de la misma edad que él, y entonces el abuelito, el papá de él, se daba cuenta de ciertas situaciones de mal comportamiento de los nietos y le preguntaba, ¿qué pasó? ¿Está contigo? No, pero yo no sé, yo me junto con otros amigos o yo salgo a hacer deporte y yo no me doy cuenta. Entonces llamaba al nieto y llamaba al hijo. ¿Por qué no le has enseñado lo que tú aprendiste de mí? O sea, sí tenemos una cierta obligación los grandes, ¿verdad? Cuando vemos que los hijos no cumplen con algunas enseñanzas que son vitales para que los hijos vayan bien, ¿verdad? Entonces, esas reflexiones nos son útiles para tener la manera de allegarnos a como dice Aarón, ellos, los niños, ya no son responsabilidad nuestra, son responsabilidad de sus padres, pero sus padres siguen siendo responsabilidad nuestra, y ahí es donde podemos, ¿verdad?, influir. Sí, pastor. Antes de pasar a la siguiente clase, al versículo 5, sí me gustaría que se tocara el tema de la importancia de la autoridad o la disciplina de ambos padres en el hogar, tanto el papá como la mamá. ¿Cuál es la parte de uno, cuál es la parte de otro, ¿verdad? Para saber la importancia también. Sí, miren, bueno, yo decía para la próxima clase. Sí. Antes de pasar al siguiente versículo, nada más se tocara eso. Yo quisiera nada más decir que el Señor es muy sabio y formó la pareja porque se necesitan dos para mantener una casa y para formar a los hijos. Es indispensable. Cuando uno solo cría, es sumamente pesado. No tenemos conciencia de lo que pesado es que un solo padre, ya sea hombre o sea el papá o sea la mamá, es una carga pesadísima, ¿verdad? Entonces es muy importante. Sí, pastor, gracias por eso. Bueno, vamos a orar para ser despedidos.